Muy buenas amigos, estamos una semana más, como no, en Cantabria TV. Vamos a intentar analizar lo que es la actualidad, pero ya está ahí a la puerta, ahí está muy cerquita, lo que van a ser las elecciones generales. El 23 de julio tenemos cita en las urnas. Casi hemos salido de unas, como han sido las elecciones autonómicas y municipales, y ya tenemos encima las generales, como estamos comentando. Por eso, entre otras cosas, comenzamos nuestro turno de charlas, de entrevistas con los diferentes candidatos. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Casares, que es el candidato del Partido Socialista para las próximas elecciones generales, como decimos. Pedro, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal estamos? Bien, encantado de estar además con vosotros, de volver a los estudios de Cantabria Televisión. Me imagino que muy liado, la agenda repleta y con muchísimos proyectos. Bueno, con muchas cosas y además pues todavía hay mucha actividad en Madrid. Estos días, de hecho, vengo ahora de Madrid, acabo prácticamente de aterrizar en el avión porque estamos terminando el programa electoral del Partido Socialista. El viernes lo presenta el presidente del Gobierno en Madrid y estábamos con las últimas reuniones del programa electoral y pues muchas cosas también trabajando para Cantabria. Oye, yo te preguntaría qué hay de diferencia o cómo ves España desde que te incorporas como diputado a estos momentos. Bueno, esa es una pregunta que permite también hacer un poco de balance de lo que ha sido esta legislatura, ¿no? A nadie se le escapa que ha sido una legislatura complicada. Hemos tenido que hacer frente a una pandemia, a los efectos ahora de la guerra de Putin en Ucrania, y mucha de la política que hemos hecho en el Congreso de los Diputados y desde el Gobierno de España pues ha tenido que ver para hacer frente a las consecuencias, ¿no? Pero si uno hace balance, yo creo que la España que dejamos después de estos 4 años es una España mejor. Es una España con más derechos. Por primera vez en democracia hemos recuperado derechos para la clase trabajadora con la reforma laboral. Es una España también con derechos como sociales como el de la eutanasia, el derecho a una muerte digna en esa etapa final de la vida. Es una España en la que nuestros mayores están más tranquilos porque ven cómo sus pensiones suben tanto como sube el coste de la vida y se actualizan con el IPC. Es una España en la que muchos trabajadores han visto revalorizado el salario mínimo interprofesional de los 735 euros cuando llegamos a los 1.080 euros, que casi cobran 2 millones de personas en este país. Es una España también que protege más a los que más dificultades tienen con la creación de ese nuevo derecho de ciudadanía como el ingreso mínimo vital. Y también es una España que hoy por hoy, a pesar de las dificultades económicas que decíamos, pues estamos mucho mejor que los países de nuestro entorno y, por ejemplo, España es el país que más crece de toda la Unión Europea, casi cuadriplicamos el ritmo de crecimiento económico a la media de la Unión Europea. Somos el país con la menor tasa de inflación, menos de un 2%, y dejando atrás aquella inflación que nos asustaba a todos, que llegó a ser del 10%, y somos el país que en este momento pues, tiene más trabajadores y trabajadoras que nunca en nuestra historia afiliados a la Seguridad Social. Esta misma semana conocíamos los extraordinarios datos del mes de junio que nos llevan casi a 21 millones de personas trabajando, que son 2 millones de personas más que cuando llegamos al Gobierno de España. Por tanto, a pesar de haber sido una legislatura difícil, complicada, pues es una legislatura en la que España está mejor y sobre todo hemos afrontado en mejores condiciones pues, la respuesta a la crisis que cuando llegamos al Gobierno, ¿no? ¿Por qué seguir con un gobierno socialista? Bueno, yo creo que tiene dos ámbitos esa respuesta, ¿no? Yo creo que es tiempo de avanzar. Cuando uno mira el futuro y cualquier ciudadano o ciudadana que hoy nos esté escuchando, creo que está convencido de que hay que seguir avanzando. Hay que seguir mejorando nuestra economía, hay que seguir generando empleo, pero ese empleo tiene que ser de calidad. Tenemos que seguir revalorizando el salario mínimo, seguir subiendo las pensiones y, sobre todo, no retroceder ni un ápice
en los derechos conquistados, ¿no? Y luego también hay un segundo epígrafe que no podemos olvidarnos estando en Cantabria, ¿no? Con un gobierno socialista en Madrid, a Cantabria le ha ido bien. Hemos avanzado como nunca en todas las reivindicaciones que teníamos en nuestra comunidad autónoma. Y esta campaña electoral, aunque vamos a hablar mucho de ello, vamos a hablar para ponerlo en valor, pero no para reivindicar. Y, por ejemplo, esta legislatura ha sido la legislatura en la que saldamos por primera vez la deuda histórica con Valdecilla. Es una legislatura en la que por primera vez el Gobierno de España pone dinero y presupuesto para el pago del Museo de Prehistoria, el MUPAP, o del llano logístico de la Pasiega, todas esas grandes infraestructuras que estaban pendientes, pues hoy ya son una realidad, ¿no? El desfiladero de la Armida, la llegada de la alta velocidad e incluso la mejora de la red ferroviaria de cercanías. Pues todo esto tiene que seguir avanzando en los próximos 4 años. Un gobierno de España, del PSOE y de Pedro Sánchez le ha venido bien a Cantabria y, por tanto, creo que lo mejor para nuestra tierra es que continuemos en el gobierno de España y que Pedro siga siendo el presidente. Aparte, también nos acompañan compañeros de la prensa como José Luis López, muy buenas noches, y también con Jesús Herrera. Buenas noches. Buenas noches. José Luis, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Pedro, por acompañarnos y gracias por esta iniciativa. Cuéntenos, ¿dónde estaba Pedro Casares aquella mañana donde supimos todos, después de la resaca, después de la campaña electoral del 28 de mayo, aquel domingo por la mañana, lunes, usted dónde estaba cuando todos nos enteramos que el 23 de julio hay que votar? Pues estaba en Madrid a pocos minutos de empezar la ejecutiva nacional de mi partido, por tanto la noticia la conocimos en Ferraz, en la sede nacional. Tuvimos la oportunidad de que el presidente del Gobierno, minutos después de ese anuncio que hacía desde el Palacio de la Moncloa, pues nos lo trasladase a la dirección nacional del partido, y allí pues estuvimos pues también analizando mucho de la situación, pero también coincidíamos en que la mejor decisión que podía tomar el presidente del Gobierno tras los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del domingo era darle la palabra a los españoles y que ellos decidan el futuro que tenía que tomar España, ¿no? Yo creo que es lo más honesto que podía hacer un presidente del Gobierno ante el resultado electoral que habíamos visto, y lo viví allí, en Ferraz. ¿En qué momento se pudo decidir? ¿En qué momento se tomó esa decisión de que se vota el 23 de julio? Pues yo estoy convencido que en la misma noche electoral. El presidente del Gobierno, analizándolo en una decisión yo creo que muy personal del propio presidente, los que le conocemos más de cerca, sabemos de su determinación y también de la honestidad que tiene, y creo que en esa noche electoral y viendo los resultados y analizándolos, decidió convocar las elecciones generales, que por supuesto pues no estaban en nuestra hoja de ruta, y fíjese que no estaban porque, claro, tenemos en estos meses algo tan bonito para un presidente del Gobierno como la presidencia rotatoria de la Unión Europea, y por tanto una tarea enorme la que el presidente del Gobierno puede hacer presidiendo la Unión Europea. Jesús. En estas vísperas electorales han proliferado las encuestas. Algunas de ellas son bien pesimistas para el Partido Socialista. Hoy, sin embargo, a mediodía ha salido el CIS y viene a decir que hay partido por jugar. ¿Cómo ve el conjunto de las encuestas? Bueno, yo desde luego creo que hay mucho partido, Jesús. Además, voy a más, el PSOE es un partido que ha demostrado, y el presidente Pedro Sánchez, que han demostrado pues la importancia de un partido como el nuestro, y además que ante las adversidades pues nos hemos repuesto muchas veces. El Partido Socialista sale a ganar las elecciones generales. Creo que es posible que en las elecciones del 23 de julio una mayoría progresista de españoles y de españolas voten al Partido Socialista. Estamos viéndolo también en alguna manera en las encuestas después de las elecciones municipales y autonómicas. Todas las encuestas coinciden en algo, en un denominador común, ¿no? Que es una tendencia al alza del Partido Socialista. También cierto estancamiento del Partido Popular y una bajada
una ligera bajada de la ultraderecha de Vox. Por tanto, ese es un denominador común en todas las encuestas. De aquí al 23 de julio, estamos a pocas horas de empezar la campaña electoral, pues vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme para convencer a todos los que hoy todavía tienen dudas de que lo mejor para el país y lo mejor para España y también para Cantabria es votar al Partido Socialista, y yo creo que si hacemos eso, estoy convencido de que la noche electoral del 23 de julio España va a respirar progreso y vamos a tener un gobierno progresista. ¿Y cuál es el motivo, Pedro, de que ahora mismo el Partido Socialista esté en esa remontada que está comentando, que vaya de menos hacia más? ¿Cuál es el motivo? Bueno, yo creo que se dan varias circunstancias, ¿no? Una es que la ciudadanía, pues probablemente en las elecciones municipales y autonómicas no era consciente del peligro, de la pérdida de votos por parte del Partido Socialista. Hay mucha gente, estoy convencido, que confiaban y que estaban seguros que, por ejemplo, Guillermo Fernández Vara iba a continuar de presidente en Extremadura, o que Francina lo iba a seguir siendo en Baleares, o Concha Andreu en La Rioja. Pero de repente, en una noche electoral donde la participación pues tampoco es bastante más baja que en unas elecciones generales, vimos que podían despertar nuevos gobiernos del PP con la ultraderecha. Y hay mucha gente en este país, estoy convencido, que no quieren para España un gobierno del PP con Vox, que no quieren un gobierno radical, que no quieren un gobierno con ultras de ministros en el Consejo de Ministros, y que también van a responder a la pregunta: ¿los próximos 4 años tienen que ser de avances o tienen que ser de retrocesos? Y estamos viendo que allí donde el PP y Vox han sumado, han pactado, empiezan los retrocesos. Y los retrocesos empiezan en cosas tan elementales como en derechos básicos, en derechos de ciudadanías, en libertades públicas, en libertades civiles, como por ejemplo atentar pues contra la libertad de expresión, censura contra la cultura, o de retirar banderas que representan las libertades de los españoles y de las españolas, como hemos visto aquí, no muy lejos, en Cantabria, en Santa Cruz de Bezana, ¿no? Por tanto, yo creo que esos son algunos de los motivos que han hecho, que están haciendo que estemos subiendo en las encuestas. Y algo que no quiero dejar también pasar la oportunidad de decir, porque probablemente eso sea una responsabilidad nuestra. Durante mucho tiempo no hemos entrado en muchos de los mantras habituales de la derecha que se habían establecido en la opinión pública, ¿no? Que si pactamos con etarras, que si el Falcon, que si la ley del solo sí es sí. Bueno, pues yo creo que esta también es la campaña de no dejar ningún bulo, ningún mantra de la derecha sin contestar, y estamos viendo, por ejemplo, como el propio presidente del Gobierno o el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero son los primeros en contestar también eso que durante mucho tiempo no hemos contestado, y mucha gente pues probablemente se haya llegado a pensar que era verdad, ¿no? A propósito de lo que ahora comentaba, hasta hace unos meses en el entorno del PSOE dominaba la idea de que las elecciones generales iban a girar en torno a la economía, que asuntos como el indulto, como la reforma del Código Penal, a su debido tiempo los pactos con el independentismo o con los independentismos, o últimamente el tema del sí es sí, que eran temas que iban a estar superados. Y de hecho, las noticias económicas no son malas últimamente en materia de creación de empleo, en la lucha contra la inflación, bueno, las medidas, digamos, del escudo social, el salario mínimo, los ERTE, todo ese tipo de cosas. Y, sin embargo, da la impresión de que la economía no cotiza como probablemente el PSOE se pensaba hasta hace algún tiempo. No sé si comparte esa sensación o cómo lo ve. Bueno, está claro y es evidente que buena parte de la opinión publicada en los debates no eran la economía ni la buena marcha de la economía, y pues se centraban pues los grandes programas nacionales, todas las tertulias de este país, en hablar de esos otros temas que, a mi entender, son desde luego no son los capitales, no son los relevantes, no deciden ni mejoran la vida de la gente, y sin embargo la economía sí. Y que precisamente,
como la economía va bien, como los datos son incuestionables, que España hoy tiene 21 millones de personas trabajando es un dato cierto, que tenemos el menor nivel de precariedad en nuestra historia democrática también, que hemos reducido como nunca el desempleo juvenil y hoy está en mínimos históricos, es otro dato, o que hemos subido el salario mínimo, que revalorizamos las pensiones conforme al IPC, que tenemos la inflación más baja de toda la Unión Europea o que somos el país que más crece. Estos son los datos y esto no interesa al Partido Popular ni a la derecha política y mediática hablar de ello, pero es la realidad y estas cosas de las que no hablan, no quieren que hablemos, son las que mejoran la vida del trabajador, la vida del jubilado, la vida del joven que empieza una carrera universitaria, esa mujer que tenía condiciones muy precarias en su trabajo, ¿no? Por tanto, yo que además, Jesús, he sido el portavoz de Asuntos Económicos, me he esforzado muchísimo en tratar de explicar también toda la política económica que hemos hecho. Pero lo cierto y verdad es que mucho del debate ha ido por otro lado y no por la marcha de la economía, porque además es la primera vez que en unas elecciones prácticamente no se habla de economía. Esto no había pasado nunca en toda nuestra etapa democrática, que ante unas elecciones, que es lo que principalmente preocupa a los ciudadanos, no hablemos de ello. Me van llegando preguntas de los telespectadores. Me dicen hasta qué punto el PSOE podría abstenerse para que pudiera gobernar el Partido Popular y no tener que contar con los votos de Vox. Bueno, yo esto lo he dicho muchas veces y también nuestro presidente Pedro Sánchez, ¿no? Nosotros somos la alternativa al Partido Popular y no estamos de acuerdo en un gobierno del Partido Popular y no nos vamos a abstener ante un gobierno del Partido Popular. Pero eso fíjese, estoy contestando algo muy hipotético porque eso es algo que espero sinceramente y creo no va a darse. Yo creo que va a haber una mayoría progresista y por tanto va a haber un gobierno progresista en los próximos 4 años y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano estos días para que no se dé la remota posibilidad de un gobierno del Partido Popular y Vox. Porque lo que está claro es que si el Partido Popular y Vox suman, van a gobernar juntos. Da igual lo que hagamos el resto de partidos políticos. El propio Alberto Núñez Feijóo ya lo ha dicho. Voy a contar con Vox y también le parecería lógico que tener ministros de Vox en su gobierno. Por tanto, ni siquiera va a ser decisivo el voto del Partido Socialista si pudieran gobernar, si pudieran sumar Partido Popular y Vox. ¿Sumar pudiera entorpecer las expectativas o el futuro que el PSOE pudiera gobernar en este país? Es decir, ¿pudiera molestar para que el PSOE pudiera conseguir esos votos suficientes para poder gobernar? Yo creo que lo más importante de cara al 23 de julio y creo que tenemos que explicárselo a la ciudadanía es que si alguien quiere un gobierno de progreso, si alguien quiere tener un gobierno del Partido Socialista y que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno, tiene que votar al Partido Socialista. No valen intermediarios. El voto útil en estas elecciones es más importante que nunca. Y en sitios como Cantabria, yo diría que es el voto progresista, el voto único es al Partido Socialista. Somos los únicos que vamos a sacar representación parlamentaria. Somos el único partido progresista que en Cantabria va a sacar representación parlamentaria. Por eso es tan importante que juntemos los votos progresistas en torno a las siglas del Partido Socialista. Incluso le diría más, si alguien quiere que Yolanda Díaz siga siendo parte del Gobierno de España, si quieren que forme parte del Gobierno de España, también tiene que votar al Partido Socialista porque seremos los únicos que en Cantabria vamos a sacar representación. Muy bien, José Luis. Hay una parte de la ciudadanía, Pedro, que tiene una opinión clarísima. Bueno, como todo el mundo tiene una opinión, ¿no? El hecho de que ahora mismo haya un gobierno socialcomunista, una parte socialista, y Yolanda Díaz del Partido Comunista. Claro, hay ciudadanos que se preguntan que por qué no puede suceder eso entre el Partido Popular y Vox, que podría ser vicepresidente del gobierno Santiago Abascal. Quiero decir que, el hilo de lo que está usted comentando, ¿ese equilibrio político sería posible? ¿Sería bueno? ¿Sería malo? Bueno, yo creo que no son comparables, que Sumar no es comparable a Vox.
Sumar es un partido muy plural, es la suma de muchas identidades, pero de partidos como el Partido Comunista que han estado en la defensa de las libertades públicas y de la democracia en este país y de seguir avanzando en derechos y libertades. Y Vox representa todo lo contrario. Vox es un partido que hoy pone en duda la España que conocemos, nuestra propia Constitución, la España de las autonomías, las libertades públicas, los derechos individuales. Por tanto, yo me resigno a que podamos comparar lo que pueda representar un partido como Sumar como un partido como Vox. Sumar yo creo que es un partido que quiere contribuir a la convivencia democrática, y Vox es un partido, lo ha demostrado en sus años de vida, que es un partido que va contra los principios básicos de la convivencia y que atenta por primera vez en mucho tiempo contra principios, libertades públicas que habíamos alcanzado. Yo no creo que sea lo mismo un partido que defiende el derecho a la vivienda o que quiere que regulemos la vivienda, como es el mercado de la vivienda, como es Sumar, a un partido pues que quiere atentar contra los derechos de las mujeres, que niega la violencia machista o que pues retira banderas que representan la libertad en este país, como las banderas LGTBI. Yo creo que no pueden ser lo mismo, no están en el mismo pie de igualdad Sumar con Vox. Francamente, ¿cómo está el segundo diputado para el PSOE? Hay quien dice en el PSOE que si, es un cálculo un poco arriesgado, que si el PSOE obtiene en Cantabria 2 diputados, Pedro Sánchez seguirá siendo presidente del Gobierno. Pero bueno, ¿cuál es su opinión respecto a ese segundo diputado, que no es fácil para el PSOE? ¿Y cómo cree que se va a repartir esa herencia importante que deja el Partido Regionalista en torno a los 70.000 votos, que supongo que los 2 partidos mayoritarios aspiran a quedarse con la cuota mayor? Bueno, pues yo creo, Jesús, que se pueden dar las dos cosas. Que el PSOE siga gobernando este país y que el PSOE en Cantabria tenga 2 diputados. No sé si que tengamos 2 diputados va a ser la causa de que sigamos gobernando en España, pero desde luego creo que se pueden dar las dos cosas, que es factible que el Partido Socialista vuelva a tener 2 diputados, que recuperemos el segundo diputado. Han cambiado muchas cosas con respecto a las elecciones anteriores y una de ellas la has mencionado, ¿no? El que no se presenta el Partido Regionalista a las elecciones generales. Y aquí yo tengo un mensaje claro que me gustaría transmitir a los votantes del Partido Regionalista de Cantabria. Yo creo que un votante, que alguien que haya votado al Partido Regionalista de Cantabria, tiene que optar por el Partido Socialista, por diversos motivos. Uno, porque hemos demostrado que con un gobierno de Pedro Sánchez del PSOE en Madrid le ha venido bien a Cantabria, que todas estas reivindicaciones históricas que tenía Cantabria y el Partido Regionalista, por primera vez, Jesús, se están cumpliendo. Ya no son un papeluco, son hechos, son inversiones, es financiación, ya ha pasado, lo hemos llevado a los presupuestos generales del Estado, ya hemos pagado la deuda de Valdecilla o ya estamos financiando el MUPAP, el Llano de la Pasiega, o están en marcha las obras del desfiladero de la Armida, o por primera vez todos los tramos para la llegada de la alta velocidad están en adjudicación, en licitación o en construcción. Y hay una segunda idea que me parece muy importante. Yo creo que el votante regionalista es un votante que cree en la autonomía de Cantabria, que cree en lo que hemos trabajado durante todos estos años, ¿no? En el desarrollo de la España autonómica y también de nuestra comunidad autónoma como Cantabria. Pues precisamente, si creemos en la autonomía de Cantabria, tenemos que votar al Partido Socialista para parar un gobierno del PP y de Vox, porque Vox, entre otras cosas, no cree en la autonomía de Cantabria, no cree en la España de las autonomías. Si por ellos fueran, se cargarían las autonomías y el Partido Popular les va a meter en el gobierno de España. Por tanto, tenemos que tener claro, los votantes del Partido Regionalista tienen que tener claro que la mejor forma de querer Cantabria, de respetar la autonomía de Cantabria, también va a ser votar al Partido Socialista. Yo creo que eso
va a hacer que una parte muy importante, mucho más de la que algunos piensan, del voto regionalista, vaya al Partido Socialista. Vamos terminando, compañeros. Sí. ¿Cómo ha visto Pedro lo que ha sucedido en el Parlamento de Cantabria? Vox se ha aliado con el Partido Socialista contra María José Sáenz de Buruaga y el Partido Regionalista pues, se ha abstenido en esa votación para que María José fuera presidenta de Cantabria. ¿Cuál ha sido su visión? ¿Cómo lo ha vivido? Bueno, estas semanas hemos tenido dos cosas, ¿no? Hemos visto cómo la presidencia del Parlamento de Cantabria, el Partido Popular, la ha obtenido con los votos de Vox. Creo que vamos a ver esa foto muchas veces esta legislatura, que muchos de los proyectos de la comunidad autónoma del gobierno de María José Sáenz de Buruaga van a salir adelante con los votos de la ultraderecha de Vox, y eso va a condicionar mucho también la política del actual gobierno de Cantabria. Y hemos visto en la investidura algo que era una promesa de Miguel Ángel Revilla, ¿no? Que era tratar de impedir, de momento en esta primera iniciativa lo ha conseguido, tratar de impedir la entrada de Vox al gobierno de la comunidad autónoma. El Partido Socialista ha hecho lo que tenía que hacer. Nosotros no estamos de acuerdo con un gobierno del Partido Popular y por tanto hemos votado que no. Representamos todo lo contrario y vamos a estar muy expectantes en esta legislatura en defensa de lo público. Ya vemos las primeras medidas que anuncia Buruaga, que veremos si las hace, porque son muy de anunciar cosas que luego no cumplen, como esa bajada generalizada de todos los impuestos. Bajar impuestos, el siguiente paso. Esta es una suma muy fácil en economía. Vienen los recortes, va a venir recortes en lo básico que una comunidad autónoma puede desarrollar, que son nuestros servicios como la sanidad, la educación o la dependencia, y de momento Vox en esa foto pues ha decidido también votar en contra. Pero fíjese, yo creo que es más una pataleta porque no les han metido en esta primera vuelta en el gobierno de Cantabria que por convicción. Vamos a ver la foto de PP y Vox muchas veces juntos en esta legislatura, y de momento lo único que han hecho pues es la pataleta del que rabia, del niño pequeño que, como no le han dado lo que quiere, pues ha votado que no. Siguen los comentarios de nuestros telespectadores. Marta Blanco Vega dice: en Bezana gobierna PP y Vox y ya ha vetado una película infantil por un besito entre dos actrices de animación. Vuelve el nodo. Bueno, pues en buena medida sí, ¿no? Porque fíjese, una de las primeras medidas en un ayuntamiento como en el mismo de Bezana fue retirar, no sé si lo recordáis, la bandera LGTBI de la fachada del ayuntamiento. La segunda, pues es la censura a una película de dibujos animados. En fin, esto es lo que nos espera con gobiernos del Partido Popular y Vox. Por tanto, vamos a tener que estar en esta legislatura en muchos ayuntamientos de Cantabria y en la propia comunidad autónoma muy vigilantes para no retroceder ni un milímetro. Desde luego, el Partido Socialista va a ser el garante de que ningún ciudadano de Cantabria pierda derechos, como lo que estamos empezando a ver, que a mí me asusta. Yo no quiero una sociedad, yo no quiero un modelo de sociedad en el que los derechos de un colectivo como el colectivo LGTBI se sientan dañados o se sientan amenazados. No son tiempos, creíamos superados los tiempos en los que la gente tiene miedo a amar, a pensar en libertad, ¿no? Yo creo que no son buenos tiempos con los gobiernos de la ultraderecha y por tanto vamos a hacer todo lo que podamos por pararlos. Jesús, vamos terminando. Sí, en el discurso del PSOE es frecuente la alerta a los pactos del Partido Popular y Vox, tanto en el ámbito nacional como ahora mismo cuando estábamos hablando de Cantabria. Yo entiendo que es un argumento movilizador de la izquierda, pero ¿cree que el conjunto del electorado tiene miedo a Vox y a la alianza de la extrema derecha? Yo creo que la mayor parte de los españoles y de las españolas, de la ciudadanía, de las personas que con su voto van a decidir el 23 de julio el futuro de España, quieren una España plural, diversa, que avance, que sigamos avanzando en derechos, que la convivencia esté garantizada,
que los derechos de las mujeres, de las personas LGTBI, de los inmigrantes, de los trabajadores, de la gente humilde de este país sigan avanzando. Yo estoy convencido, vamos, que nuestro país es un país que quiere avanzar, que no quiere dar pasos atrás, y Vox representa eso. Y, por tanto, estoy convencido que la mayoría de la ciudadanía va a hacer todo lo posible para que Vox no entre en las instituciones. Estamos viendo ya demasiadas presencia de Vox en las instituciones, presiden parlamentos autonómicos, están teniendo concejalías, están entrando en gobiernos. Feijóo ha dicho que les meterá como ministros. Yo, desde luego, creo que la mayoría de la gente no quiere que un gobierno así, y, por tanto, también va a penalizar a partidos políticos que estén dispuestos a contar con Vox en los gobiernos. Yo de verdad lo creo. Bien, Pedro Casares, cabeza de lista del Partido Socialista Obrero Español al Congreso. Suerte, muchas gracias. Hemos intentado dar un ambiente totalmente en libertad. Espero que lo hayamos conseguido, pero es nuestra costumbre de que cada uno pueda expresarse, como no puede haber de otra manera, libremente. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros en Cantabria la Televisión, y estoy seguro que vamos a tener muchas oportunidades para seguir charlando de esto y de muchos temas que interesan en Cantabria. Muy bien, mucha suerte. Gracias. Nos vamos a la publicidad y venimos ahora mismo con la tertulia. Talleres Esga, tu servicio postventa en Cantabria. ¿Problemas con tu camión? Convierte a Talleres Esga en tu solución, ofreciendo servicios y soluciones a medida a nuestros clientes. Comercial Sago, ¿tu negocio necesita un camión? Busca en Comercial Sago tu mejor opción. Comercial Sago y Talleres Esga S.A., situado en carretera Torlavega-Oviedo, kilómetro 5, Valles, Reocín, Cantabria. Teléfono 942 83 83 23. Servicio 24 horas los 365 días del año. La Ermita Cantabria, los mejores sabores y productos gourmet para disfrutar solo o en familia. Descubre todas nuestras especialidades a tu alcance. En Restaurante El Tinglao no se trata solo de venir a comer, se trata de ofrecerte experiencias inolvidables que hagan crack en tu paladar. Por eso nuestro equipo de chefs y profesionales te ofrecen múltiples opciones de platos caseros y de alta cocina a disfrutar en alguna de nuestras diferentes estancias, salones y comedores privados para eventos, terraza, restaurante y cafetería. Restaurante El Tinglao es ideal para el ocio familiar, zona infantil reservada para cumpleaños y fiestas infantiles. ¿A qué esperas para venir o hacer tu reserva? 942 583 027. Nos encontrarás en la avenida Cantabria, número 2260, recta de Cudón, Miengo, Cantabria. Restaurante Yanda, en Tagle, Suances, carretera general número 7. Cocina casera, raciones, picoteo. Ven a degustar nuestros deliciosos callos caseros y menú del día. Disfruta de los diferentes ambientes y nuestra amplia terraza. Comidas para grupos, fiestas y celebraciones. Restaurante Yanda, en la carretera general número 7, Santillana, Suances, en Tagle. Teléfono 942 810426.